Bien, estamos de regreso aquí en Hablemos del Campo y no solamente hablamos del campo, ya nuestra capacidad de abordar temas es amplia, amplísima conforme lleguen la gente si nos pidan el espacio. Así es que hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema que provoca debate, que provoca pues ganas de profundizar en este tema. Y para ello estamos recibiendo con gusto a Mauricio Bustos Eguía, un joven que, bueno, yo lo conocí de niño, y ahora es joven, adulto. Joven ya no tan joven. Que ya está entrando a la edad así de que... Muy bien. Mauricio, pues se ha desarrollado profesionalmente como consultor organizacional, entrenador ejecutivo y ahora, ya tiene también otros experimentos como autor de libros. Viene hoy a platicarnos acerca de un nuevo documento. El libro se denomina El engaño generacional y bueno, él será quien nos explique de qué se trata este proyecto. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Arturo. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, sí, bien emocionado de poder platicar sobre mi nuevo hijo, ¿no? Dicen que un libro es un hijito, se llama El gran engaño generacional, y tal vez la manera de poder introducir es una investigación realmente. La manera de introducirla correcta es platicar una anécdota, ¿no? Y tú y yo nos conocemos de hace tiempo. Te quiero recordar y tal vez platicar que en algún momento de mi vida yo me he dedicado pues a los temas de, como bien lo decías, de la consultoría en las empresas, del potencial humano, de la transformación, cómo ayudar a que las personas y los equipos puedan aspirar a generar nuevos resultados. Y en ese propósito me entrené con uno de los mejores fundadores y el creador de la programación neurolingüística en aquel entonces. Siempre ha sido el fundador, pero en aquel entonces estaba muy de moda alguien que estaba trayendo una metodología de potencial humano muy disruptiva, y entonces yo me fui a entrenar directamente con Richard Bandler, que es uno de los creadores de la programación neurolingüística. Y cuando estaba entrenándome con él, pues me puse a experimentar con mis hijos. Yo recién papá, con mis hijos pequeños, empecé a experimentar con ellos. Y de las primeras cosas que empecé a experimentar, yo quería subrayar y fomentar el valor de la inteligencia en ellos, ¿no? Y entonces lo que empezaba yo a hacer es que les platicaba pequeñas anécdotas o pequeñas analogías, metáforas, historias, y les decía, por ejemplo, ¿quién gana? ¿Un monstruo muy grande y fuerte o un niño pequeñito, débil, pero muy inteligente? Y ellos tenían que contestar porque ya saben la respuesta. Pues un niño muy chiquito, porque si es inteligente hace con Legos un robot que le gana supersónico, que tira rayos láser y le gana al monstruo. Muy bien, y les aplaudían, ¿no? Y luego íbamos a las navidades donde sus primas pues contaban un chiste, una bailaba tap, la otra bailaba tal cosa que estuvieran haciendo, y mis hijos pasaban al frente en el árbol de Navidad con su abuela Colila en su casa y decían algo así como Pipo Radio al cuadrado, se recitaban fórmulas, y entonces todos les decían, ay, los niños del Mauricio muy inteligentes. Y sin número de cosas, una vez me llevé a uno de mis hijos y le dije, ¿sabes qué, hijo? Te hicimos una prueba biológica y tienes o sea, tú ya no, es biológico, eres muy inteligente y ya no hay posibilidad de que cambies porque es un tema biológico, ¿no? Lo engañé y le dije eso, y él pues comiéndose su nieve se la creyó. Fue tanto los mensajes y mi práctica hacer eso, que el valor, yo estaba practicando el tema del valor, que el valor de la inteligencia se manifestó y fueron extraordinarios estudiantes, campeones en California de álgebra, matemáticas, física, o sea, fueron muy engranados en todas esas materias que eran nomás para superdotados inteligentes, porque ellos adoptaron y se creyeron que la inteligencia y se creyeron que eran inteligentes porque por todos lados se reflejaba esa conversación, esa narrativa. Pasó el tiempo y bueno, yo me di cuenta de que cuando este experimento que hice con mis hijos, cuando creas un contexto, cuando hay una narrativa, cuando hay una expectativa de un comportamiento determinado, Arturo, de un resultado, de una identidad, luego entonces funciona que las personas a las que se tiene esa expectativa y ese contexto se comportan de una manera diferente. Entonces, un líder en una organización
al crear un contexto, está creando lo que es normal, cómo funcionamos aquí, cómo deberíamos de qué se espera de nosotros, y eso tiene un impacto. Entonces pasó el tiempo y me encuentro con un estudio que realizaron en California, que es muy famoso, que realizaron en 1965, que se llama el estudio Pygmalion. Entonces me puse a estudiar y lo que encontré fue algo extraordinario. Lo que yo hice con mis hijos en chiquito, que te acabo de platicar, de manera muy resumida, porque fueron muchos años de Coco Watch con ellos, resulta que lo hicieron en California con un grupo de niños donde escogieron a maestros y escogieron al azar estudiantes y les dijeron que estos estudiantes eran los más superdotados y los maestros los trataban como superdotados. Luego entonces las estadísticas de su desempeño escolar se elevó. Entonces, fin de la anécdota, fin de la historia. Algo que me queda muy claro, y hay muchas más cosas que podemos compartir de experimentos y de ejemplos, es que cuando alguien genera, un líder genera una expectativa, incluso se utiliza en la negociación, en la política, en muchas cosas, generas una expectativa, un contexto, una expectativa de cierto comportamiento, de cierta normalidad, se genera cultura y alrededor las personas tienden a comportarse de esa forma. Y un caso muy claro que podemos tener nosotros que vivimos aquí en California es cuando yo le digo el efecto Don Pancho. Don Pancho va en su trocón, ya no pasa eso tanto, pero solía pasar, vas a ver. Va Don Pancho en su trocón, 4 carros antes de cruzar Estados Unidos, baja la ventana, tira su cigarro, los últimos papeles, se pone el cinturón, ahora sí está listo para pasar. Es decir, el contexto de cruzar Estados Unidos cambia su comportamiento porque la expectativa de ese espacio social, que es Estados Unidos, le demanda un comportamiento diferente. Fin de la historia. Entonces, recientemente empecé a estudiar el doctorado en la Universidad de Anáhuac, doctorado en filosofía, y me puse a investigar aquellos patrones y aquellas creencias que tenemos muy arraigadas en la sociedad que están determinando ciertos comportamientos. Identifiqué una muy importante que está marcando, que está determinando la manera en que nos comportamos en las organizaciones, en la sociedad en general, que es la teoría generacional. Y entonces, como yo tengo una teoría de cómo debe ser un joven, luego entonces mi comportamiento con ese joven ya está marcado, ya me comporto de una manera y hago que él también se comporte de una manera, puesto que la expectativa está dada por esta teoría, y me puse a estudiar la teoría y resulta que la teoría no tiene ningún fundamento, sino es solamente en 1991 2 autores muy inteligentes que estaban en otro contexto de revisar temas económicos dibujaron el impacto del contexto en las generaciones y etiquetaron y determinaron que había ciertas generaciones cada tanto tiempo y que se llamaban de esta manera, baby boom, y ellos lo inventaron, no existe, y entonces dijeron que tenían tales características, como si el ser humano fuera fijo y no evolucionara después de su adolescencia. Me metí a estudiar todos los patrones y todos los estudios que hay de la evolución, y no hay posibilidad alguna de que exista ningún millennial, ningún baby Pero boomer. no la creímos. No la creímos todos y actuamos de esa manera y lo estamos reproduciendo. Mi libro lo que hace es desmontar esa teoría y proponer una nueva forma de relación. Qué interesante. Interesante, porque el solo tema de que yo pertenezco a un cuadro, una etiqueta, me hace que me comporte así. Exacto. O sea, ya no vas más allá. Y luego si yo soy líder en una empresa, por ejemplo, en una empresa, pero pasa también en las familias. Si yo soy líder de una empresa, entonces yo ya hago todo el contexto para tratarte a ti que eres de una manera determinada, y incluso tú ya te la crees y tú te comportas de esa manera porque tú ya, justo lo que acabo de decir. Entonces, yo estoy proponiendo una manera, no solamente me quedo en desmontar la teoría, porque la mayoría de la gente no sabe dónde viene eso. O sea, lo toma de un libro, de otro libro, de un folleto, y no sabe dónde vienen las etiquetas generacionales. No tiene ni idea del origen. Entonces, yo les explico el origen, para qué fue creada esa teoría y cómo la sacamos de contexto y está afectando las relaciones en las organizaciones, en el mundo laboral, en un momento en donde la colaboración es clave. Querido Arturo. Oye, qué interesante, la verdad. Hay mucho que esculcarle, ¿no?, a esta teoría que tú traes. Va a ser, creo, un documento que al momento de que lo consultemos, o que cada quien lo analice y lo despedace, porque se supone que para eso es un libro, ¿no? Sí. Que es una teoría que tú estás poniendo en la mesa, que tiene un antecedente, obviamente, pero que sobre todo viene a cambiar un concepto que, pues,
no lo endilgaron. Esa es la verdad. Sí, y ese es uno de los grandes temas, pero hay otro. Fíjate que y estoy muy agradecido, tuvo a bien escribirme el prólogo el filósofo Mauricio Bouchot. Mauricio Bouchot es el filósofo vivo más importante de toda América Latina. O de toda América, toda Iberoamérica. Es uno de los filósofos, y una de las cosas que hizo Bouchot es inventar una metodología o proponer una metodología que se llama la hermenéutica análoga. Y entonces lo que hace la hermenéutica análoga es algo muy interesante, porque lo que hace es, venimos de un paradigma en donde vamos con verdades absolutas o racionales, y luego el posmodernismo, el poscapitalismo y posmodernismo nos pone un paradigma donde todo es relativo, donde todo depende de, y él propone un justo medio en donde podemos entender que tú tienes una verdad, yo tengo otra verdad, pero sí vale la pena ponernos de acuerdo y conversar, porque si no, entonces la conversación incluso se pierde y no tiene sentido. Si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y él tiene su verdad y todo el mundo tiene su verdad y no hay una verdad que nos relacione, entonces ya la conversación y las relaciones pierden sentido. Entonces lo que propone Bouchot es cómo podemos ponernos de acuerdo en un marco que entonces podamos hacer una discusión o una conversación sobre una verdad o un punto de vista, etc. Entonces, muy interesante, porque lo que estoy haciendo en el libro, y lo reconoce Bouchot, es que estoy aplicando también otras teorías. Al final del día no pretendo tener la verdad absoluta, pero yo me cuelgo o tomo teorías como el personalismo en la filosofía, como el existencialismo, que lo que dicen es que tu identidad se construye a través de nuestra relación. No viene ya etiquetada. Otra vez, la manera en que yo me relaciono contigo, con mi hijo, con mi papá, está ahí mismo construyendo la identidad de los dos. O sea, tú no tienes una identidad fija, sino tu identidad, y no sé si te pasa, Arturo, que tú te comportas de una manera con el exa, claro. Te comportas de otra manera con el público, con tu esposa, con tus amigos de la prepa. O sea, dependiendo de dónde estés, eres un Arturo diferente, porque claro, estás en relación en un contexto determinado. Hay temas que no puedo abordar con un grupo de amigos o con mi mujer, ¿no? Así es. Son temas diferentes. Sí, tienes toda la razón. Sale regañado. Ándale, sí, ahí sí. Y bueno, ese es un poco el libro, y estoy muy emocionado de poder presentarlo pues aquí en Mexicali. ¿Cuándo, dónde, fechas, horarios? El día 12 de marzo, jueves 12 de marzo, en la Casa de la Cultura, en el contexto del aniversario de la Casa de la Cultura, voy a presentar el libro. Y un poco la idea, más que una conferencia, van a ir algunas personas a comentar lo que nos dieron previamente para generar una conversación. Perfecto. Una conversación que nos permita, pues al final del día, más que tener una verdad, es como adoptamos un marco que nos permita tener mejores relaciones entre las generaciones, porque además pasa algo. Estamos viviendo un momento histórico en donde en los lugares de trabajo están conviviendo generaciones distintas como nunca antes, porque bien lo decían, la esperanza de vida se está alargando, los sistemas de retiro ya no están funcionando, la gente tiene que trabajar muchos más años que antes, los jóvenes están entrando al mercado laboral, y de repente tienes 4 o 5 generaciones en un mismo espacio, y las generaciones, yo no digo que las generaciones no sean diferentes, lo que digo es que no están etiquetadas como lo solemos pensar. Entonces, lo que yo propongo es una manera en que nos relacionemos que fomente la colaboración humana. Y desde mi punto de vista, la obra lo que propone es una metodología para lograr generar la colaboración entre diferentes. Aquí, al final de cuentas, es las aportaciones que tú puedes hacer a través de tu libro, es para ser mejores en lo personal, pero también como comunidad, correcto, como grupo. Totalmente, porque vivimos cada vez más retos que no solamente una persona los puede solucionar. En una organización, los cambios ahorita son muy rápidos, la organización tiene que generar cambios, pero entonces en ese proceso hay que tomar nuevas decisiones, y hay diferentes generaciones que tienen puntos de vista diferentes. Claro. Y entonces, si no genero un contexto que me permita discutir, evaluar, colaborar, coordinar con otras personas dentro de la misma organización que piensan diferente, luego entonces tengo una debilidad, tengo una empresa frágil.
Claro. Fíjate que ahorita que estás hablando, estoy volteando, aquí tienes un claro ejemplo. ¿Cuántas generaciones estamos aquí? 25 años de aquel lado, Sí. y entre 60 y 70 de este. Así es. ¿Cómo nosotros hemos aprendido de esta generación y cómo ellos están visualizando algo que en la escuela nunca pudieron entender? Y fíjate, imagínate una actitud donde tú estás de ellos como enemigos porque los criticas por cómo son, cuando vienes de una teoría de cómo son, ¿no? O sea, no necesariamente ellos son iguales al ser de una edad. No, tú tienes amigos que tienen tu edad que son flojos, pero otros trabajadores, pero otros son innovadores y otros son de la vieja guardia. O sea, Sí, la claro. edad no marca un estilo de ya en lo personal, digamos, en lo individual, un estilo, pero lo encapsulamos y eso merma, limita, empobrece la relación. Muy bien. Pues está antojado este documento. Vamos a estar Te presentes. invito a estar ahí, ¿no? No, pues ya tengo mi invitación. Ok. Es más, la maestra Loli dijo, nada, Ahí estamos. abierta las agendas. No, si ella dice, Ya, sí vas a estar. Así es. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. No, por estas gracias por la oportunidad de aportaciones. platicar con tu audiencia. Es muy profundo este tema, pero a final de cuentas como que va uno entendiendo la parte que me corresponde hacer. Sí. ¿Sí? Me gustó mucho lo de el manejo que le hiciste con las pláticas con tus hijos. Sí. Cómo los superaste, ¿no? Sí. Cómo entendiste Sí. ese que era una idea tuya. No sabías si iba a funcionar. Sí, estaba experimentando. Pero fíjate algo bien interesante. La identidad, ojo, la identidad determina cómo una persona vive su vida. Si es feliz o si es productiva, si es incluso abundante, porque si yo tengo una identidad que pienso que no merezco la abundancia o no merezco tal cosa, no la voy a merecer nunca. Entonces la gente piensa que la identidad es fija. Ojo ahí, piensa, no, es que yo nací ahí como si fuera un boletito de la carnicería, a ti cuál te tocó, y eso no es así. Traigo el personalismo, traigo el existencialismo para demostrar que la identidad yo se las inventé a mis hijos. Claro. Y tú estás siempre, alguien te inventa tu identidad o tú te la compras o te la inventas. Claro. Pero es algo que tú puedes cambiar si quieres tener una vida de mayor calidad y más significativa. Hecho, ahí vamos a estar el 12 de marzo para aplaudirte. Gracias. Muy bien, jóvenes, ¿qué? ¿Hacemos una pausa? ¿Está Rosario? ¿No saben? Sí, muy bien, hacemos una pausa para recibir a Rosario.